mutaciones en la 20.202 van a generar un exceso de trombina. O por otro lado, la disminución de inhibidores, esto puede confluir en un momento determinado, hacer que se precipite el evento trombótico, un estado de trombinemia, es decir, que donde haya mayor generación de trombina. Y tenemos trombosis de causa primaria, hereditaria, que es un verdadero reto y habitualmente es ahí donde entramos, que nos piden mucho interconsulta para la valoración, el seguimiento y estudio de los pacientes que tengan un problema primario. ¿Por qué hacer el estudio? Porque tiene implicaciones, bueno, no solamente de consejería genética, sino tiene implicaciones también en cuanto al riesgo de recurrencia. Si yo ya tengo identificado que un individuo tiene un evento trombótico, pero tiene un factor no provocado y que yo identifico es un factor hereditario, va a estar expuesto toda su vida. Entonces, ahí yo tendría que revalorar, redimensionar, por supuesto, cuánto tiempo va a durar la terapia de ese paciente que tiene un evento trombótico. Entonces, por eso radica la importancia de poder identificar la causa primaria. Y no olvidar que tenemos muchos factores adquiridos, que tarde que temprano toda la población, si llegamos a cierta edad, o la sobrepasamos los 40 años, ya tenemos un factor de riesgo y esto es muy importante tarde o temprano y es la suma de factores de riesgo, tanto primarios o adquiridos o simplemente estos factores mixtos como podría ser cáncer, por supuesto que es un tema punto y aparte muy importante el cáncer, las cirugías particularmente, el trauma, la inmovilización prolongada, los viajes, la presencia anticoagulante lúpico, el uso de hormonales, tanto en pacientes que usan anticonceptivos orales o la terapia hormonal de reemplazo en mujeres posmenopáusicas, infecciones, diabetes, obesidad, entre algunos de los factores. Aquí veríamos en población general cómo se comportan algunas de las deficiencias, factor 5 Leiden, y esto hablamos no específicamente en México no es tan frecuente la mutación del factor 5 Leiden, ni tampoco la 20.210, ni otro tipo de mutaciones comparado con la mutación de la tetrahidrofolato reductasa. Y en los pacientes con trombosis, tromboembolismo venoso, por supuesto que el factor 5 Leiden se identifica mucho más en este sentido. Y aquí lo vemos, el rubro, qué tanto tiene en cuanto a riesgos relativos en estudios de seguimiento. Por supuesto que la RPCA, la resistencia a la proteína C, tiene un riesgo relativo, la mayoría son heterocigotos, pero cuando son homocigotos, por supuesto que sustancialmente se llega a incrementar y que tiene un valor muy importante en cuanto a riesgo relativo. Aquí vemos entonces, tenemos factores adquiridos, ya los he mencionado algunos, tenemos factores hereditarios, los mencionamos, pero tenemos estos factores que muchas veces no se han logrado la ponderación de decir, este factor es igual a trombosis. Sí, algunas series de casos incluso de controles los informan. Se decía que la elevación de factor 8 y factor 9, siempre decimos, bueno, sí, es un factor de riesgo. Por supuesto, puede ser considerado, pero hay individuos que tienen elevación de factor 8 y no se trombosan. Entonces, por eso se consideran como estos factores intermedios o todavía hasta este momento desconocidos. Particularmente menciono el caso del factor 8 y también otros factores de la coagulación que pueden estar influyendo, como el caso también de la misma hiperhomocistinemia que está marcada en este sentido. Y tenemos factores de riesgo, por supuesto, secundarios que pueden estar influyendo, como sería el caso de cirugía, el puerperio, que pueden estar influyendo en el desarrollo de eventos trombóticos que habría que estar considerando continuamente y tomarlo en cuenta. La edad, por supuesto, conforme se va incrementando la edad, la posibilidad de tener un evento trombótico per se también influye, más otros factores de riesgo. Yo creo que aquí podemos ir sacando conclusiones. Tenemos un caso clínico, aunque es muy poco común en el caso del paciente con hemofilia. Bueno, era un sujeto de 30 y tantos años, si no mal recuerdo. Entonces, habría que ubicar qué factores de riesgo podemos ir ubicando en este contexto para ir asociándolo en este sentido. ¿Qué pasa con la edad? Disminución de la movilidad, enfermedades trombogénicas, disminución del tono muscular, aumento de factores de la coagulación, aumento del PAI-1. Entonces, hay factores inherentes simplemente que vamos perdiendo cierto control conforme va pasando la edad en este contexto. El cáncer, por supuesto, no me quiero entretener, pero hay toda una
cascada de eventos que ocurren: liberación de factores procoagulantes, activadores directos, mayor expresión de factor tisular, en fin, trastornos en la fibrinólisis, diferentes receptores de la fibrinólisis que influyen, y por supuesto el paciente que tiene cáncer tiene, por supuesto, y siempre se consideran en las guías aquel individuo que tiene cáncer, se tiene que considerar en un rubro aparte, porque evidentemente es importante, porque el rubro de cuánto tiempo de tratamiento se tiene que modificar. Así que el seguimiento es muy importante que tengamos que hacer. Incluso a veces un paciente que debuta con una trombosis venosa profunda, el 10% a un año puede desarrollar o descubrirse que tiene un cáncer. Entonces, a veces la primera manifestación puede ser una trombosis y de tener un cáncer oculto, y en el transcurso del año un 10% puede desarrollar. Por supuesto que la obesidad está influyendo con los índices de masa muscular. Entre mayor índice de masa muscular, de masa corporal, se incrementa el riesgo relativo, y es algo también que tenemos que tomar en cuenta, que muchas veces lo minimizamos, pero está identificado que es un factor de riesgo. Entonces, si vamos sumando edad, más obesidad y más otro rubro de factores, vamos a ir identificando en este sentido. Los viajes aéreos no es nada nuevo, seguramente lo han escuchado. Lo que antes se consideraba como la trombosis de clase turista, pero bueno, ya se le quitó ese término despectivo en relación a cuántas veces más un individuo que hace un viaje de más de 6 horas se identifica en ese sentido. El mismo doctor Homans decía que incluso viajes en camión, porque siempre le atribuimos porque hay una serie de factores en viajes aéreos, pero viajes en camión de más de 6 horas y con factores de riesgo, por supuesto que se incrementa el riesgo de eventos trombóticos y que hay que tomarlos en cuenta. Estos se han hecho estudios en diferentes aeropuertos y se ha identificado, por supuesto, que los individuos que tienen trombosis tenían ya de por sí factores de riesgo, y por supuesto se precipitaron por una serie de factores que confluyen: la presurización, la deshidratación, el alcohol durante este tipo de vuelos, y por supuesto que se incrementa constantemente el riesgo de sufrir un evento trombótico en un momento determinado con los viajes aéreos, y evidentemente va en relación al número de horas, que habitualmente el primer corte se hace después de 6 horas de vuelo. Entonces, identificar a aquel individuo que tiene factores de riesgo, y que las mismas guías dicen la aspirina no sirve para hacer prevención primaria en la trombosis del viajero. Recomendación: tomar otro tipo de anticoagulante, particularmente lo que viene en las guías, heparinas de bajo peso molecular. Por supuesto que el síndrome anticuerpos antifosfolípido y el lupus tienen el asociado 3.6% de riesgo, y si se suma además la presencia de un anticofactor como puede ser la beta-2, este riesgo se incrementa sustancialmente. En la presencia de estrógenos es bien identificado el paso metabólico que tienen cuando sobre todo es por vía oral, lo que influye no solamente desde el punto de vista de utilizado como anticonceptivo, sino como terapia hormonal de reemplazo, que se han utilizado otras vías de aplicación, como la intranasal en parche, en el cual tiene menos afectación sobre los procesos de la coagulación y sobre la afectación de proteínas anticoagulantes. Entonces, es muy importante que también identifiquemos el uso de anticonceptivos en mujeres que han tenido o que tienen antecedentes familiares de trombosis. Aquí habría que tener una limitante en relación a su uso. El embarazo y el puerperio, por supuesto que hay que considerarlo, que evidentemente la mujer que durante el embarazo o en el puerperio tiene un evento trombótico es que está asociado a otros factores de riesgo, porque indudablemente el embarazo per se, por supuesto que incrementa el riesgo, pero no es el único factor, sino cuántas mujeres tendríamos que se trombosaran únicamente per se, pero únicamente por el embarazo. El grupo étnico, por supuesto que se ha identificado, se dice que los negros tienen un mayor riesgo de eventos trombóticos comparado con población caucásica, pero esto dicho por los caucásicos. Ya habíamos comentado esta tabla, ¿no?, en relación que es importante identificar los valores y qué tanto es. Entonces, cada vez que yo tengo un paciente ambulatorio hospitalizado, verlo con otros ojos. No, siempre pensamos en médico, ¿va a sangrar o no? Más bien, hay que pensar, ¿se puede trombosar mi paciente o no? Para que él haga prevención primaria en ese sentido. Así que yo puedo hacer la estratificación por grupos de riesgo, y en base a eso yo establezco qué requieren. Esto es muy importante, no es nada nuevo, esto ya está bien escrito y descrito, por supuesto. Los de bajo riesgo
únicamente pueden requerir, si es sometido o no a cirugía, únicamente medidas no farmacológicas. Contra aquellos que ya tienen un riesgo intermedio, ya podríamos pasar a otro rubro de tratamiento, incluso los nuevos anticoagulantes. Pero no me meto en este rubro que después se va a tocar. Entonces,